Bien, vamos a ver una aplicación contextualizada de la geometría analítica. Tenemos el siguiente esquema, es una gráfica donde tenemos el porcentaje de saturación de hemoglobina en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos la presión en milímetros de mercurio. Esta presión es ejercida por el aire en los pulmones. Veamos la forma de la gráfica. Es rectilínea en esta sección y aquí se vuelve curva. Con respecto a esta gráfica tenemos las siguientes preguntas. Primero, valor de saturación de oxígeno a una presión de 20 milímetros de mercurio. Bueno, pues leemos el valor aquí en el eje horizontal, que es la presión, 20 milímetros de mercurio, y entonces obtenemos el valor del porcentaje de oxígeno. En este caso es aproximadamente 32%. De ahí la pregunta es, si la presión sobre el tejido pulmonar es de 50 milímetros de mercurio, ¿cuál es el porcentaje de saturación de oxígeno? Bueno, pues exactamente lo mismo. Nos situamos en 50 y acá leemos el valor, que es de aproximadamente 80%. ¿En qué intervalo de presión es la razón del cambio de saturación de oxígeno entre el cambio de presión es constante? En este caso nos están pidiendo el intervalo de presiones en la cual la gráfica es línea recta, porque solamente así la razón de cambio del porcentaje de saturación entre el cambio de la presión pulmonar nos da una constante, y esa característica es única de la línea recta. Entonces, en este caso, leyendo los valores sobre la gráfica, encontramos que para el intervalo en el cual es constante, la razón es de aquí a acá, que corresponden a valores aproximadamente de 17 a 37 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el valor de la razón? Bien, para esto tendremos que tomar la imagen y trasladarla a Paint. Entonces habrá que copiar la imagen y llevarla a Paint, y luego en Paint tendremos que extraer las coordenadas. Entonces, para hacer esto vamos a salirnos del modo de presentación y vamos a tomar la imagen. Aquí vamos a copiar la imagen y la vamos a llevar al programa Paint, que ya lo tenemos abierto. Aquí está el proceso, aquí está la pantalla de Paint y le damos pegar para tener ahí la imagen. Aquí ya la tenemos en Paint, y el detalle está en que podemos visualizar coordenadas aquí abajo. Aquí en esta parte vemos las coordenadas donde está situado el marcador. Ahorita está aquí y nos marca estas coordenadas. Las coordenadas son de 0 hacia la parte derecha y de 0 hacia la parte de abajo. O sea que en este caso esta parte vertical se cuenta positivo hacia abajo. Si yo muevo el marcador, también cambian las coordenadas, como ustedes pueden notar. Por lo tanto, de aquí podemos extraer coordenadas, como veremos ahorita. Vamos a regresarnos a la presentación donde estábamos. Aquí está. Aquí están las coordenadas que se extrajeron del Paint para estos dos puntos que son los extremos del segmento rectilíneo. Aquí están las coordenadas. Con ellas podemos obtener la pendiente. Aquí está cada punto. Este punto con estas coordenadas, 152,344, y el otro punto que aquí está marcado y cuyas coordenadas son 239,165. Aquí está el procedimiento para obtener la pendiente con esos puntos.
usando la fórmula de la geometría analítica y sustituyendo los valores de las coordenadas, obtenemos esta pendiente. Cabe aclarar de que el signo de la pendiente hay que invertirlo, debido a que en el programa Paint el eje vertical tiene valores positivos hacia abajo, cuando en el plano cartesiano los valores positivos son hacia arriba. Entonces esto implica siempre hacer un cambio de signo de la pendiente. Por lo tanto la ponemos con signo positivo y con eso podemos obtener el ángulo, que sería el inverso tangente de este valor. Aproximadamente es de 64 grados. De ahí tenemos la pregunta: ¿en qué intervalo de presiones cambia la tasa de incremento del porcentaje de saturación con respecto a la presión del tejido pulmonar? El cambio se da en esta parte porque aquí hay una curva, entonces ya no se mantiene la razón constante. Por lo tanto, aquí podemos leer los valores sobre el eje horizontal, que serían de 40 a unos 90 milímetros de mercurio aproximadamente. Luego, ¿cuál es el valor de la pendiente de la curva en la gráfica para una presión de 60 milímetros de mercurio? ¿Y cómo se podría medir o calcular el valor de esta pendiente? Bien, aquí se va a tener que trazar una recta tangente para el valor de 60 milímetros de mercurio. Entonces, para esto tenemos que obtener dos puntos. Aquí está uno, puede ser el punto de tangencia, y el otro punto podría ser donde la recta corte al eje vertical. Entonces tenemos que extraer las coordenadas usando el Paint. Aquí están las coordenadas que se obtuvieron en el programa de Paint, y con esas coordenadas se va a obtener lo que se nos pide. Aquí están las coordenadas de este punto, 343,68, y aquí tenemos las coordenadas del otro punto, 103,207. Aquí está el cálculo de la pendiente con los puntos obtenidos. Aquí se aplica la fórmula de la geometría analítica, nos da esta pendiente, y recordando que se invierte el signo, sería 0.5792. Con este valor se obtiene el ángulo con inverso tangente y obtenemos un ángulo aproximadamente de 30 grados. Finalmente, ¿qué significado conceptual tiene el valor obtenido en la pregunta anterior? Significa que para una presión en los pulmones de 60 milímetros de mercurio, el porcentaje de oxígeno cambia en 0.5792% por cada cambio en 1 milímetro de mercurio en la presión. Este valor que tenemos aquí no es otra cosa más que el valor de la pendiente. Entonces, este es el cambio que se da en el eje vertical por cada cambio de una unidad en el eje horizontal.